Bueno, ahora vamos con el capítulo 2, que es la afiliación al sistema de riesgos laborales y compende del artículo 2.2.4.2.1.1 al artículo 2.2.4.2.5.18. En total tenemos 70 artículos, siendo este el capítulo de los que vamos a ver más extenso de todos. El objetivo de este capítulo es dar a conocer a las empresas la reglamentación, la documentación, la cobertura, las prestaciones y los pagos que tienen que realizar para afiliarse al sistema de riesgos laborales y para afiliar a sus trabajadores al mismo, y que estos obviamente estén vinculados a través de un contrato formal de prestación de servicios. Al ser este capítulo tan extenso, está dividido en 5 secciones, las cuales van de un artículo a otro. Entonces no vamos a dar el nombre de cada artículo porque si no alargaríamos mucho el video. Entonces lo que vamos a hacer es ir hablando de los más relevantes, los que a mi parecer son los más relevantes, y vamos a ir por secciones, ¿no? Entonces tenemos que la sección 1 son las reglas generales sobre la afiliación, donde el primero de los artículos nos habla de la selección, donde los empleadores que tengan a su cargo uno o más trabajadores deberán estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Esto quiere decir que todas las empresas básicamente tienen que estar afiliadas al sí o sí, o obligatoriamente al Sistema General de Riesgos Laborales. El artículo 2 nos señala sobre el formulario de afiliación, donde una vez efectuada la selección del empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva entidad administradora, diligenciando un formulario provisto para tal efecto por la entidad administradora seleccionada. Y esto es establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. El siguiente artículo nos habla de los efectos de la afiliación, y se entiende esta que se efectúa al día siguiente de aquel en el que el formulario ha sido recibido por la entidad administradora respectiva. Luego tenemos el cambio de entidad administradora de riesgos laborales, donde los empleadores pueden trasladarse voluntariamente de entidad administradora de riesgos laborales una vez cada año, contado desde la afiliación inicial o desde el último traslado. Entonces, para esto se deberá diligenciar un formulario que para tal fin apruebe la Superintendencia Financiera y dará aviso a la entidad administradora de la cual se desafiliaron por lo menos con 30 días comunes de antelación a la desvinculación. Luego tenemos también la obligación especial del empleador, que es la de informar a sus trabajadores mediante una comunicación individual o colectiva la entidad administradora de riesgos laborales a la cual están afiliados. Tienen que decirles, oye, mira, estás afiliado a esta entidad administradora de riesgos laborales. O sea, tienen como la obligación de comunicarles a sus empleados a qué administradora de riesgos laborales pertenecen. Luego tenemos el contenido del formulario de novedades, donde el ingreso de un trabajador, incapacidad de un trabajador, las vacaciones de un trabajador, la licencia, las suspensiones del trabajo no remuneradas, modificación del salario, egreso de un trabajador, cambio de nombre, razón social del empleador, el cambio de actividad económica principal, deberá informarse, ¿no? De alguna forma mediante este formulario de novedades. Luego tenemos la afiliación colectiva en el Sistema General de Riesgos Laborales, donde la clasificación de riesgo del trabajador independientemente se realizará de acuerdo con la actividad o profesión que desempeñe la persona. Entonces la administradora de riesgos laborales verificará esa clasificación. Entonces, para los efectos, la agremiación expedirá una certificación en la que consten los parámetros del tiempo, los días, los horarios, las tareas, el espacio a las cuales se limita el cubrimiento por el riesgo laboral, el cual no cubre las contingencias ocurridas en horarios adicionales que no estén previstas y claramente definidas. Bueno, a continuación tenemos la sección 2, que es la afiliación, la cobertura y el pago de aportes de las personas vinculadas a través del contrato de prestación de servicios, donde el objeto de esta es establecer las reglas para llevar a cabo la afiliación, la cobertura y el pago de los aportes en el sistema de riesgos laborales de las personas vinculadas a la empresa a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay una serie de reglas para llevar a cabo esta afiliación por parte de las empresas al Sistema General de Riesgos Laborales. O sea que no quiere decir que yo tenga un trabajador sin contrato y lo pueda afiliar, no.
para ello tiene que haber por medio un contrato formal de prestación de servicios. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque hay muchas empresas donde no existen ese tipo de contratos. Entonces pues tienen que tener claro de que si no hay un contrato formal de prestación de servicios no podrán llevar a cabo el proceso de afiliación y cobertura y a su vez el pago de aportes en el Sistema General de Riesgos Laborales. Luego tenemos el campo de aplicación que se aplica a todas las personas vinculadas, lo que decíamos antes, a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o también con instituciones privadas, y siempre y cuando la duración sea superior a un mes. Luego tenemos las actividades de alto riesgo, donde se asimilan las actividades de alto riesgo a aquellas actividades correspondientes a las clases 4 y 5 y que hace referencia otro decreto ley, el 1295 del año 94, y la clasificación de actividades económicas establecidas en el decreto 1607 del 2002 o la norma que lo modifique, adicione o lo sustituya. Tenemos la selección del administrador de riesgos laborales, donde las personas a las que se les aplica esta sección tienen el derecho a la libre escogencia de su administradora de riesgos laborales, siempre y cuando sea una sola afiliación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como trabajador puedo elegir a qué entidad administradora de riesgos afiliarme, siempre y cuando sea una sola de ellas. Entonces me imagino que el empleador es el encargado de decirle, bueno, tienes estas opciones y tú te puedes afiliar a cualquiera que tú escojas. Tú tienes el derecho de escoger. Luego tenemos el inicio y la finalización de la cobertura, el cual se inicia el día del calendario siguiente al día de la afiliación, y dicha primera afiliación al sistema debe surtirse como mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. Luego tenemos los documentos o soportes para la afiliación, donde el contratante debe presentar el formulario físico o electrónico establecido para tal fin por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como los soportes que se requieran. Este formulario, como mínimo, tiene que contener el valor de los honorarios, las circunstancias de tiempo, modo, el lugar y la clase del riesgo que pueda llegar a afectar al trabajador. Luego tenemos la afiliación cuando existen varios contratos. Por ejemplo, en caso de los contratistas a los que se les aplica la presente sección, celebren o realicen simultáneamente varios contratos con diferentes empresas, deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos que ellos tengan suscritos y con una misma administradora de riesgos laborales. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo ser un contratista, por ejemplo, un distribuidor, y tengo varios contratos con varias empresas. Pues yo tengo que estar afiliado a una sola misma administradora de riesgos laborales, y tengo que estar afiliado por la totalidad de los contratos suscritos. Si tengo 5 contratos, pues tengo que estar afiliado a 5 contratos, pero con una sola administradora. Y entonces el contratista tiene la obligación de informar al contratante la administradora de riesgos laborales a la cual se encuentra afiliado, para que el empleador, mejor dicho, el contratante, realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato. Luego tenemos el ingreso de la base de cotización, donde nos dicen que la base para calcular las cotizaciones de las personas a las que se les aplica la presente sección no será inferior a un salario mínimo legal mensual vigente ni superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y debe corresponder a la misma base de cotización para los sistemas de salud y pensiones. Luego tenemos el pago de la cotización, donde los contratantes y los contratistas, según corresponda, deberán realizar el pago mensual de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales de manera anticipada dentro de los términos previstos y las normativas vigentes. Esto nos dice que el contratista le corresponde pagar de una manera anticipada el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales cuando la afiliación sea por riesgo 1, 2 o 3. Y el contratante debe pagar el valor de la cotización de manera anticipada cuando la afiliación del contratista sea por el riesgo 4 o por el 5. Luego tenemos las obligaciones del contratante, las cuales es reportar al administrador de riesgos laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Tienen que investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo, realizar las actividades de prevención y promoción, incluir a las personas que se les aplica la presente sección en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y permitir la participación del contratista en las capacitaciones que realiza el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego tenemos punto importante, que son las obligaciones del contratista,
donde éste debe procurar el cuidado integral de su salud, contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para la cual asumirá su costo, informará a los contratantes la ocurrencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, participará en las actividades de prevención y promoción organizadas por los contratantes, los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo o vigías ocupacionales o la Administradora General de Riesgos Laborales. Luego tenemos las obligaciones, otro punto importante, de la Administradora de Riesgos Laborales, donde dentro de esas obligaciones se encuentra afiliar y registrar al administrador de riesgos laborales, al trabajador independiente, recaudar las cotizaciones, efectuar el cobro y distribuir las mismas, garantizar a los trabajadores independientes la prestación de los servicios de la salud y el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas en el Sistema General de Riesgos Laborales. Tenemos también la inspección, vigilancia y control. Las actividades de salud de las administradoras de riesgos laborales van a estar sujetas a la inspección, a la vigilancia y al control de la Superintendencia Nacional de la Salud, conforme al artículo 121 de la Ley 1438 de 2011. ¿Qué quiere decir esto? Que el incumplimiento de los términos y la normativa que regula el pago de las prestaciones económicas de las personas a las que se les aplica esta sección serán sancionadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, el incumplimiento de esta afiliación, administración, prevención, promoción, atención y control de los riesgos, actividades de la seguridad y salud del trabajo será sancionada por las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Bueno, ahora pasamos a la sección 3, que es la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales. Esta sección tiene por objeto establecer unas reglas de afiliación y el pago de aportes al sistema de riesgos laborales de los estudiantes que cumplen con las condiciones que se señalan en algunos artículos del decreto ley de 1295. El ámbito de aplicación de esta sección nos dice que a los estudiantes de instituciones de educación pública o privada que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones, que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para la institución donde realizan sus estudios e involucren un riesgo ocupacional, los que deban realizar prácticas o actividades como requisitos para culminar sus estudios o obtener un título certificado de técnico laboral por competencias. Luego tenemos que la afiliación y pago de los aportes del Sistema General de Riesgos Laborales, cuando se trate, en el caso de estudiantes, que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para la institución educativa donde realizan sus estudios, deberán realizar la afiliación del pago de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. Cuando se trata de estudiantes que realizan prácticas o actividades como requisitos para terminar sus estudios, es uno de los sectores de la producción y de los servicios. La afiliación del pago de aportes estará a cargo de las entidades territoriales certificadas en educación. Y cuando se trate de prácticas propias de la educación media técnica en instituciones educativas de carácter estatal. Las instituciones educativas, cuando se traten de prácticas propias de la educación media técnica en instituciones educativas de carácter oficial, con régimen especial o de carácter privado. Luego tenemos el tema de la cotización y pago de aportes al Sistema General de los Riesgos Laborales, el cual los estudiantes que trata la presente sección se realizarán sobre la base de un salario mínimo legal vigente, y para el cálculo del monto de la cotización se tendrán en cuenta lo dispuesto en diversos artículos de la Ley 1562 del 2012. Nos encontramos también con las responsabilidades de los estudiantes durante la realización de las prácticas o de las actividades que están realizando las empresas, donde procurarán el cuidado integral de su salud para dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de prevención que les sean indicados a estos para el desarrollo de las actividades dentro de su práctica. Tienen que a su vez utilizar elementos de protección personal que sean necesarios para la realización de diversas prácticas correspondientes. Luego tenemos las obligaciones de la institución de educación, donde serán revisar periódicamente que los estudiantes en práctica desarrollen labores relacionadas exclusivamente con su programa de formación y educación, o sea, que no realicen nada que esté relacionado con otra cosa, sino solo con lo que ellos realmente están estudiando. Y por último, para terminar esta sección, tenemos la protección y prevención a cargo de las administradoras de riesgos laborales, donde deberán implementar y desarrollar a favor de los estudiantes todas las actividades establecidas en el decreto ley 1295 del año 94 y en la ley 1562 del 2012, además de las normativas vigentes sobre la materia.